Escucha con atención, porque esto es algo que, en el fondo, ya sabes, pero has decidido ignorarlo. Todos hemos tenido ese pensamiento en algún momento. La idea fugaz de que somos diferentes, que estamos por encima de los demás, que nuestras reglas son distintas porque nosotros somos distintos. Y en esa arrogancia disfrazada de lógica, nos convencemos de que el mundo nos debe algo. Pero, ¿qué pasa cuando llevas esa creencia hasta sus últimas consecuencias? ¿Qué sucede cuando te convences de que hay personas que sobran y que tú tienes el derecho de decidir quiénes son? Esa es la maldición de Raskolnikov, un joven brillante, con una mente afilada y una vida miserable. Alguien que cree haber descifrado el código de la humanidad, que hay dos tipos de personas en este mundo: los ordinarios cuya existencia no deja huella, y los extraordinarios, aquellos que se atreven a romper las reglas impuestas por la mediocridad. Y Raskolnikov, claro, quiere ser de los extraordinarios, pero aquí está lo interesante. Lo que distingue a los grandes hombres no es la inteligencia ni la fuerza, es la capacidad de cargar con el peso de sus acciones. Y eso, amigo mío, es lo que Raskolnikov nunca entendió. Porque una cosa es imaginarte superior, otra muy distinta es ponerlo a prueba con sangre. Cuando mata a la usurera, la anciana avara e insignificante que, según él, merecía morir, cree que está ejecutando un acto racional, una limpieza necesaria, un golpe maestro en su ascenso a la grandeza. Pero la mente humana es un campo de batalla, y la culpa es un enemigo silencioso que no pelea con armas, sino con susurros. Al principio es apenas un murmullo, una sombra en el borde de su conciencia, pero pronto, cada mirada en la calle es una acusación, cada sonido en la noche es el eco del crimen que intentó enterrar. La paranoia se convierte en su única compañía, y lo peor de todo, no puede decirle a nadie la verdad, porque eso significaría aceptar que no es un ser extraordinario, que no es Napoleón, que no está por encima de los demás. Aquí es donde Crimen y Castigo se convierte en algo más que una historia sobre un asesinato, porque este libro no trata del crimen, trata del castigo. Y no me refiero a la cárcel. El verdadero castigo es el infierno interno en el que Raskolnikov se encierra a sí mismo. No porque la sociedad lo persiga, sino porque su propia mente no lo deja en paz. Porque aunque intentó convencerse de que su crimen era justificable, su humanidad se niega a ser silenciada. Y esto es lo que Dostoyevski nos grita en cada página. El peor juez no es la ley, es la conciencia. Aquí entra Nietzsche, el hombre que proclamó la muerte de Dios, el filósofo que llevó al extremo la idea del superhombre, aquel que es capaz de crear su propio sistema moral sin rendir cuentas a nadie. Y durante un tiempo, este pensamiento fue visto como una justificación para la superioridad intelectual, para la ruptura de las normas. Pero Dostoyevski nos da una advertencia brutal. Sin límites morales, el hombre se desmorona. La mente, por más brillante que sea, no puede sostenerse sin un ancla emocional, sin una conexión con la humanidad. Raskolnikov es el experimento fallido del superhombre. Creyó que podía actuar más allá del bien y del mal, pero descubrió que, en el fondo, no era tan fuerte como pensaba. La culpa no es lógica, no sigue reglas matemáticas, es un parásito que se alimenta del alma. Y cuando te atrapa, no hay escapatoria, pero aquí viene la parte más dura. No es la culpa lo que destruye a Raskolnikov, es su orgullo, porque hay un momento, un instante clave, en el que podría haberse salvado mucho antes. Sonia, la única persona que lo ve más allá de su crimen, le ofrece una salida, no en forma de absolución, sino en forma de redención.
No se trata de pagar por lo que hizo, sino de aceptar que no es superior a nadie, que necesita a los demás, que es humano. Pero admitir eso significaría derrumbar toda su teoría de vida. Y Raskolnikov prefiere hundirse en su miseria antes que aceptar su fragilidad. Hasta que ya no puede más, hasta que el peso de su crimen se vuelve insoportable y la única forma de liberarse es confesando. No porque lo atrapen, no porque la justicia lo alcance, sino porque su propia mente lo obliga a hacerlo. Y aquí está la lección más brutal de Dostoyevski. La grandeza no está en la superioridad, sino en la humildad, en aceptar que no somos mejores que los demás, que el verdadero poder no viene de estar por encima, sino de conectar con los otros, y que la redención solo es posible cuando dejamos de huir de lo que somos. Crimen y Castigo no es solo una novela sobre un asesino. Es una advertencia. Es el espejo en el que todos, en algún momento, deberíamos mirarnos. Porque todos hemos sentido la tentación de creernos superiores. Todos hemos querido justificar nuestros errores bajo la bandera de la lógica. Pero la mente humana no funciona así. Y la vida, tarde o temprano, nos lo demuestra de la manera más despiadada. Así que dime, ¿cuántas veces te has convencido de que eras diferente? ¿Cuántas veces has mirado a los demás con desprecio, creyendo que tú, de alguna forma, eras especial? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo más piensas sostener esa mentira antes de que el peso de la realidad te aplaste? La grandeza no está en la frialdad. La grandeza está en el amor, en la compasión, en la capacidad de ver más allá de nosotros mismos. Y si no aprendes eso a tiempo, entonces, amigo mío, ya has firmado tu propia condena. Aquí es donde empieza lo verdaderamente perturbador. Porque hasta ahora hemos hablado de Raskolnikov como si fuera un caso aislado, como si su arrogancia, su caída y su sufrimiento fueran solo suyos. Pero eso sería engañarnos a nosotros mismos, porque Crimen y Castigo no trata solo de un asesinato. Trata de la enfermedad de la mente humana, una enfermedad que, si miras lo suficientemente cerca, también te ha rozado a ti. ¿Cuántas veces has justificado algo porque tenías tus razones? ¿Cuántas veces has mirado a alguien por encima del hombro, pensando que no estaba a tu nivel? ¿Cuántas veces te has sentido frustrado porque el mundo no reconocía tu valor? Ahora dime, ¿qué te separa realmente de Raskolnikov? ¿Acaso es el acto de matar lo único que define su caída? ¿O, más bien, fue el proceso que lo llevó hasta allí? Y si ese es el caso, ¿qué tan lejos estás tú de ese mismo camino? Porque la historia de Raskolnikov no es sobre un criminal, es sobre todos nosotros, es sobre el ego inflado que llevamos dentro, sobre esa vocecita que nos susurra que somos diferentes, especiales, por encima del resto, y es sobre el golpe brutal de la realidad que nos hace darnos cuenta de que no somos nada de eso. Dostoyevski, en su infinita brutalidad, nos pone un espejo en la cara, nos muestra a Raskolnikov desmoronándose, viendo cómo su mente lo devora, y en cada página nos lanza una pregunta incómoda. ¿Tú realmente crees que eres mejor que él? Porque esa es la parte más aterradora de este libro. No nos deja escapar. No nos permite mirar a Raskolnikov como un monstruo. Nos obliga a verlo como lo que es, un hombre que podría ser cualquiera de nosotros. Y si él cayó, ¿qué te hace pensar que tú no podrías caer también? Pero aquí es donde llega el giro más doloroso, porque en el fondo, Raskolnikov tenía razón en algo. No en que él fuera superior, no en que tuviera derecho a decidir sobre la vida y la muerte, no en que el fin justificara los medios, sino en que hay una brecha real entre aquellos que se atreven a actuar y aquellos que viven en la inacción eterna, entre los que desafían las normas
y los que se conforman con seguirlas sin cuestionarlas. Y ese es el dilema que destroza a Raskolnikov. Él no era un verdadero transgresor, no era un Napoleón, no era un superhombre, porque aunque intentó serlo, la culpa lo aplastó. Y es ahí donde Crimen y Castigo se convierte en una obra maestra de la psicología. Porque si lo piensas, ¿qué significa ser verdaderamente libre de la moral? ¿Qué significa no sentir culpa? Los psicópatas no sienten culpa. Los monstruos de la historia, los tiranos, los carniceros, ellos sí pueden tomar una vida sin pestañear, sin remordimientos. Raskolnikov no era un monstruo, y eso es lo que lo destruyó, porque su crimen no solo le quitó la vida a alguien más, le quitó la suya propia. Y eso es lo que Dostoyevsky nos está advirtiendo, que el ser humano no está hecho para cargar con ciertos pesos, que hay límites que, si cruzamos, no hay regreso, que no somos máquinas, ni superhombres, ni criaturas de lógica pura. Somos carne y sangre, somos emociones, somos contradicciones, y el momento en que intentamos convencernos de lo contrario es el momento en que empezamos a desmoronarnos. Así que dime, ¿dónde te encuentras en esta historia? ¿Eres el que cree que tiene todo bajo control? ¿El que se dice a sí mismo que nunca cometería un error tan grande? ¿El que piensa que está por encima del juicio, del miedo, de la culpa? Si es así, cuidado, porque Crimen y Castigo es más que una historia, es un aviso. Y si no la entiendes, puede que un día, sin darte cuenta, te encuentres atrapado en tu propio castigo. Pero hay algo más, algo que muchos pasan por alto cuando leen Crimen y Castigo, algo que no tiene que ver con la culpa, ni con la moral, ni con la justicia, el vacío. Porque más allá del crimen, más allá de su supuesta superioridad, lo que verdaderamente consume a Raskolnikov es la ausencia de sentido. No la culpa, sino el abismo existencial que se abre ante él cuando se da cuenta de que todo lo que había construido en su mente era una mentira. Imagina esto. Vives convencido de una idea, la alimentas, la defiendes, basas tu vida en ella. Y un día, cuando decides ponerla en práctica, te das cuenta de que no funciona, que la realidad no se dobla ante tus creencias, que la gran teoría que justificaba tu existencia se desmorona en el instante en que la pones a prueba. ¿Qué te queda entonces? Nada. Y el ser humano no puede vivir con nada. Por eso Raskolnikov se destruye, no solo porque siente culpa, sino porque el crimen le demuestra que su visión del mundo era un delirio. Porque al final, él no era un hombre extraordinario, sino solo un muchacho desesperado que intentó llenar su vacío con una idea peligrosa. Y aquí es donde Crimen y Castigo se convierte en algo mucho más grande que una historia sobre el bien y el mal. Porque Dostoyevsky no solo nos habla de la culpa, sino de lo que significa vivir sin un propósito real. No hay peor castigo que descubrir que tu vida no tiene sentido, porque la culpa, por insoportable que sea, al menos tiene un propósito. Te guía, te dice qué hiciste mal, te empuja a buscar redención. Pero el vacío no te dice nada. Solo se extiende, se expande dentro de ti, te devora lentamente. Y ese es el verdadero infierno de Raskolnikov. No el crimen, no la culpa, sino el momento en que se da cuenta de que todo por lo que arriesgó su vida no era más que una fantasía. Aquí es donde la obra de Dostoyevsky se cruza con las ideas de otro gigante, Viktor Frankl. Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, escribió que el mayor sufrimiento humano no es el dolor físico ni la culpa, sino la falta de significado. Que el hombre puede soportar cualquier cosa, cualquier tragedia, cualquier peso, siempre y cuando encuentre un propósito. Raskolnikov no tiene ninguno.
Mata porque cree que eso lo hará poderoso. Pero cuando se da cuenta de que sigue siendo el mismo hombre roto y atormentado, se hunde en una desesperación aún más profunda, porque ahora no solo ha destruido su vida, sino que ha destruido la única idea que le daba un motivo para seguir adelante. Y dime, ¿cuántas personas hoy en día viven igual? Quizás no matan a nadie, pero se aferran a ideas que les dan un propósito, a ideologías, a teorías, a justificaciones de su existencia. Y cuando esas ideas fallan, ¿qué les queda? Algunos buscan una nueva. Otros se pierden en el nihilismo, en la apatía, en la depresión. Raskolnikov intenta resistir, intenta aferrarse a su orgullo, pero es en vano. Porque cuando la realidad te destroza, no puedes engañarte para siempre. Y aquí entra el papel de Sonia. Porque Sonia no solo representa la redención, representa algo más importante, un nuevo propósito. Ella es la única que no lo juzga, la única que lo ve tal como es, y en lugar de condenarlo, le ofrece una salida. No con sermones, no con moralismos, sino con una verdad brutal. Tienes que aceptar lo que hiciste y encontrar una razón para vivir más allá de ello. Y esto es lo que cambia a Raskolnikov. No el miedo a ser atrapado, no el peso de la ley, sino el hecho de que, por primera vez, alguien le da un motivo para seguir adelante. No un motivo basado en la arrogancia, no en la lógica fría, sino en algo mucho más humano, el amor. Y aquí es donde Dostoyevski lanza su mensaje más fuerte. Porque Crimen y Castigo no es solo una historia sobre culpa y redención. Es una historia sobre lo que realmente salva a una persona del abismo. No es la inteligencia, no es la superioridad, no es la voluntad de poder. Es la conexión, es el amor, es el hecho de que, al final, no podemos vivir solos, porque cuando lo intentamos, cuando nos convencemos de que somos autosuficientes, tarde o temprano terminamos como Raskolnikov, hundidos en el vacío, sin nada a lo que aferrarnos. Así que dime, ¿cuántas veces has sentido ese vacío? ¿Cuántas veces has intentado llenarlo con ideas, con justificaciones, con pensamientos de superioridad? ¿Y cuántas veces has terminado más perdido que antes? Dostoyevski lo tenía claro. La mente sin humanidad es un arma contra uno mismo. La arrogancia no lleva al poder, sino a la autodestrucción. Y la única forma de salvarse es rendirse, no ante la culpa, sino ante la verdad de que nadie se salva solo. Así que pregúntate esto: ¿de qué te estás escondiendo? ¿En qué mentira te refugias para no enfrentar el vacío? Porque si sigues el mismo camino de Raskolnikov, el castigo ya ha comenzado. Pero antes de que termines este vídeo y sigas con tu vida, déjame hacerte una última pregunta. Porque, a estas alturas, ya hemos hablado de Raskolnikov, de su culpa, de su caída, de su vacío, de su redención. Pero hay algo que no hemos dicho aún. Algo que puede cambiar por completo la forma en la que ves esta historia. Dostoyevski no escribió Crimen y Castigo solo como una advertencia. No solo quería mostrarnos el peligro de la arrogancia ni el peso de la culpa. Él quería decirnos algo mucho más profundo. Que todos, absolutamente todos, estamos a un paso de convertirnos en Raskolnikov. Sí, también tú. No importa qué tan bueno te creas, qué tan moral, qué tan justo. Todos tenemos un punto de quiebre. Todos tenemos un límite. Y cuando la desesperación nos acorrala, cuando el orgullo nos ciega, cuando las justificaciones se convierten en nuestra única defensa, podemos cruzar esa línea sin siquiera darnos cuenta. Pero aquí viene lo verdaderamente aterrador. La mayoría de las personas nunca se da cuenta de cuándo ya han cruzado la línea, porque no todos los crímenes son físicos.
No todos los castigos son impuestos por un juez. A veces, cruzamos la línea cuando nos convencemos de que no necesitamos a nadie, cuando nos volvemos indiferentes al sufrimiento ajeno, cuando permitimos que nuestro orgullo nos aísle, nos enfríe, nos vuelva incapaces de conectar con el otro. Y ahí es donde nos perdemos, porque al final, el crimen de Raskolnikov no es solo el asesinato de la usurera. Su verdadero crimen fue desconectarse de la humanidad, y su castigo no fue la cárcel, fue vivir con esa desconexión. Fue el vacío, la paranoia, el infierno mental que él mismo construyó. Y dime, ¿qué tan lejos estás tú de ese castigo? Porque la verdad es que hay muchas formas de destruirse, y la peor de todas es cuando lo hacemos sin siquiera darnos cuenta. Así que, este no es solo un libro, no es solo una historia de un asesinato, es un espejo, uno en el que deberías mirarte antes de que sea demasiado tarde. Porque si sigues por el camino de la desconexión, de la arrogancia, de la superioridad autoimpuesta, el castigo llegará, y cuando llegue, no habrá nadie que te salve. Pero la buena noticia es esta: siempre hay una salida. No importa qué tan profundo caigas, no importa cuántas mentiras te hayas contado, no importa cuánto tiempo hayas pasado encerrado en tu propio infierno mental, siempre hay un punto de retorno. Pero solo si te atreves a mirar la verdad de frente. Porque la verdadera redención, como nos enseñó Dostoyevsky, no está en el arrepentimiento vacío, no está en pedir perdón sin sentirlo, está en el acto más difícil de todos: aceptar que no eres superior, aceptar que necesitas a los demás, aceptar que la vida no es una lucha de poder, sino una oportunidad de conectar, de sentir, de ser algo más que un espectro vagando sin rumbo. Y ese, amigo mío, es el verdadero mensaje de Crimen y Castigo. No que el crimen lleva a la culpa, sino que la desconexión lleva a la muerte en vida. Así que dime, ¿sigues creyendo que estás por encima de los demás? Déjamelo en los comentarios. Y si has llegado hasta aquí, comenta: el castigo ya ha comenzado. Para que yo sepa que formas parte de esa minoría que realmente se atreve a mirar en el espejo. Si este vídeo te hizo pensar, si te removió algo por dentro, entonces suscríbete, porque aquí no venimos a entretenerte con lo obvio. Venimos a hacerte pensar en lo que nadie quiere pensar. Nos vemos en el próximo vídeo. O, si ya has cruzado la línea, tal vez nunca vuelvas. La decisión es tuya.